Al 1 de mayo le llaman Día del Trabajo, para desdibujar lo que realmente es, el día de aquellos que generan riqueza, el día de aquellos que venden su fuerza de trabajo. Ahora que ya llamamos las cosas por su nombre, entramos de lleno en materia. Y es que el día representa la gesta de trabajadores que en 1886 iniciaron una huelga que les llevó a ser colgados. Esto por defender la jornada de 8 horas, que la patronal no cumplía. Decir el Día del Trabajo es celebrar la explotación laboral. Es reducir todo a una festividad, a donde se suman los explotadores que se hacen con la riqueza que genera la clase obrera. Por eso verás anuncios de grandes empresas, celebrando la fecha con la intención de que se convierta en un día de reconciliación entre explotadores y explotados. Pero vamos, que para fiesta pocos motivos hay, y menos con la que está cayendo. En la última semana hemos sido testigos de despidos masivos. CaixaBank, que hace unas semanas celebraba la fusión con Bankia, anunciaba sin reparos al poco rato que se deshacía del 18,7% de la plantilla, lo que se traduce en 8.291 personas. Cosa que el gobierno dice, para que la gente se quede más tranquila, que pudo ser peor. Probablemente y con casi toda seguridad, si no se hubieran producido las fusiones correspondientes en el marco de las entidades financieras, estaríamos hablando incluso de un volumen de trabajadores superior. O hablemos de Airbus, que se lleva al rey y al presidente de gobierno a inaugurar una planta en Getafe, con un coste de 400 millones de euros, mientras que de manera muy fresca anunciaba el recorte de 15.000 empleos en todo el mundo, de los cuales 1.600 afectan a España y de paso el cierre de su planta de Puerto Real. Ejemplos de que en cuestiones de trabajo los intereses no son los mismos hay muchos. Podríamos citar a Danone, la Europa Partners de Coca-Cola o el Corte Inglés, Zara y otros que han hecho lo suyo por agregar a la lista de despidos. Pero para hacer esto más ligero e ir al grano, vamos con cifras y datos puros. La crisis sanitaria ha venido muy bien como excusa para aquellos que hablaban de progreso y futuro de este país. Oportunidad para deshacerse de los trabajadores. Hasta la fecha, alrededor de 743.000 trabajadores se encuentran en ERTE, Expediente Temporal de Regulación de Empleo, una figura que aseguraban podría frenar los despidos masivos. Cosa que sabemos que no es cierto, pues los ERES, Expedientes de Regulación de Empleo, se han disparado y tan solo en los 100 días o poco más se han registrado, incluyendo los que mencionamos hace un rato, más de 27.000 despidos. Nosotros estamos convencidos de que después de los ERTEs, en cuanto se acaben, van a venir los ERES y muchísimos miles de trabajadores van a ir a la calle. Porque este no es el gobierno más progresista de la historia, ni muchísimo menos. Este puede ser el gobierno más mentiroso y que más ha engañado a la clase obrera en los últimos años. Pese a esta realidad, los datos muestran también un descenso en las movilizaciones por parte de los trabajadores para exigir sus derechos. En el año 2020 participaron en una huelga unos 15.000 trabajadores, uno de los datos más bajos de los últimos años. En comparativa, en el año 2019 fueron cerca de 260.000 participantes. Este tema tiene mucho que ver con la organización y con los sindicatos amarillos. La afiliación sindical en España ronda cerca del 13%, siendo el nivel más bajo de los últimos 30 años. Quienes más rechazo muestran a los sindicatos son los jóvenes debido a un sentimiento de abandono por parte de estos. Según datos del Estatista recogidos en 2020, se observa como las opiniones de los encuestados respecto a los sindicatos es bastante negativa. Las opciones nada y poca confianza suman un 34 y 43 respectivamente. Esto contrasta notablemente frente a quienes han señalado las casillas de confianza y completa confianza, que sumarían un 19 y un 2% respectivamente. Los motivos que señalamos: la corrupción sindical, la burocracia, la traición a los trabajadores y la cercanía a la patronal. Ejemplos de estos son UGT y comisiones obreras, organizaciones que dan más prioridad en su agenda a los temas de género, a la agenda feminista o a posturas ecologistas antes que a los intereses de los propios trabajadores. Lo único que están consiguiendo desde hace décadas es hundir a la miseria y desmovilizar a toda la clase trabajadora, porque pactan convenios que son una miseria, no dan para vivir, cada vez son peores, dan más facilidades a los
a los empresarios. Cuando los trabajadores intentan hacer algo, lo único que hacen es desmovilizarlos. Yo mismo lo he sufrido, estuve muchísimos años en comisiones y lo que logran es desmovilizar a la gente, desanimarla y que acepten mayormente las condiciones que les pone la empresa para no buscar líos. El propio Vox dice que su, entre comillas, sindicato, Solidaridad, ya alcanza los 11.000 afiliados gracias a estos motivos. Aunque se quiera disfrazar como tal, la iniciativa apoyada por el colectivo liderado por Santiago Abascal tiene poco de obrero, poca afiliación y presencia en lugares como Mercadona, donde la organización obrera suele combatirse. Esto ya dice mucho. Pero bueno, este 1 de mayo se materializará la respuesta a estas organizaciones vendidas al Estado y a la patronal. Organizaciones como el Frente Obrero van materializando el espíritu combativo de la lucha de clases que se había perdido hace muchísimo tiempo. Ya dieron la vuelta al mundo con la última marcha conmemorando los 90 años de la Declaración de la Segunda República. Pero estas acciones no se limitan al simple postureo que la sociedad en línea nos tiene acostumbrados. Esta organización es mucho más. Son los bancos obreros que con solidaridad de clase suplen las deficiencias de un sistema agotado y depredador de la clase trabajadora. Son iniciativas como la Esperanza Obrera, que contra viento y marea y luchando contra autoridades locales, familias como la Usó Ferrera o jueces como Juan Carlos Monpó han seguido adelante con un proyecto que trasciende el asistencialismo y se convierte en un símbolo innegable de la organización y solidaridad de los trabajadores. Además de esto, vemos despertar el sindicalismo combativo, como por ejemplo el sindicato del Frente de Obreros en Lucha. Alternativas que están surgiendo a todos estos sindicatos vendidos a la patronal. El 1 de mayo es el Día de los Trabajadores, un día para recuperar la combatividad y la lucha y el orgullo de pertenecer a una clase. Un día que no es de fiesta, un día que es para salir a la calle y reivindicar los derechos de nuestra clase. Es un día para empezar a construir un futuro que pertenezca a nuestra clase. ¡Viva la lucha de la clase obrera!